buenos días, buenas tardes a todas y todos. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta segunda clase de políticas educativas para la post-pandemia. Y a mí me toca discutir un poquito, dialogar con ustedes sobre el tema de las desigualdades desde la educación y también cómo estas desigualdades se enmarcan en un contexto mucho más amplio, económico, político, social y medioambiental, ¿no? Y yo voy a dividir esta charla en tres partes. Una primera haciendo una reflexión sobre este marco de desigualdades. Una segunda parte concentrando sobre el tema coyuntural de la pandemia, que ha pasado en términos generales en materia de desigualdad durante la pandemia que estamos viviendo, sea en términos económicos sociales más amplios, otra vez, sea en materia de educación y que hemos aprendido en ese contexto. Y luego una última parte que tiene que ver con cómo vamos adelante, qué recomendaciones podemos pensar, qué caminos podemos estar trazando hacia el futuro para lograr niveles mayores de igualdad justamente, ¿no? Entonces, yo quisiera empezar esta primera parte reflexionando que cuando pensamos en desigualdades es fundamental pensar en todas las desigualdades estructurales que atraviesan nuestras sociedades, mucho más allá de empezar pensando en las desigualdades económicas, sino que intentando enmarcar ese debate en otras desigualdades estructurales. Y aquí yo quisiera mencionar el patriarcado como una clave de lectura fundamental que marca las desigualdades en todos los países del mundo, en nuestra región de América Latina de manera importante. Hablar del patriarcado desde un marco político, un marco que configura las relaciones sociales, ¿no? De manera profunda, histórica y estructural, y lo que nos permite comprender cómo se mantienen esas relaciones asimétricas de poder, sea entre hombres y mujeres, sea sea vis-a-vis personas con otras orientaciones sexuales e identidad de género, y cómo este marco del patriarcado se manifiesta en todas las dimensiones de la vida, ¿no? Mucho más allá de la escuela, se manifiesta, pero también en la escuela, se manifiesta en cómo están representadas las mujeres en espacios de toma de decisión, en espacios de poder, en el sector, en el mundo del trabajo, ¿no? En todas las dimensiones de la vida. Mencionar también el racismo como algo absolutamente que marca las desigualdades estructurales. Yo soy brasileña, me olvidé decirlo al inicio. En mi país, como en tantos otros, el racismo estructural determina, marca, genera una fuerte identidad, desafortunadamente, de nuestra historia y de nuestro tejido social. Y el racismo estructural es algo que marca los países, muchos países del mundo, no es un fenómeno evidentemente como sabemos, pero que de hecho, desafortunadamente también se escucha un rechazo también en el campo intelectual, de intentando acotar la problemática del racismo a algunos países del mundo. Y esa negación del racismo que en pleno siglo XXI yo cada vez más observo es una barrera fundamental, un proceso de negación total de la historia, ¿no? Y de las relaciones entre países y de la historia de lo que ha pasado en nuestros países, que es dramática. Así que mirar el racismo estructural, mirar el racismo
la discriminación hacia los pueblos indígenas y afrodescendientes es una clave de lectura absolutamente fundamental para entender las violencias simbólicas, las violencias físicas, las violaciones de derechos humanos que tienen lugar, y para entender también los procesos de formación de las élites que marcan todos los países y de cómo estas élites se relacionan entre sí, entre norte y sur, pero que se interrelacionan desde un lugar de racismo y desde un lugar de colonización, que es otro elemento que yo quisiera marcar, poner en clave de lectura para discutir las desigualdades, ¿no? Y esta colonización que indudablemente es histórica, si miramos nuestro continente, evidentemente, la historia de la colonización de nuestro continente, la historia de la colonización de otros continentes más allá de América Latina, todo lo que significó la lógica de expoliación, ¿no? Y cómo estas relaciones socioeconómicas desiguales definieron una lógica dentro de cada país, así como una lógica entre países, ¿no? Pero yo quisiera también remarcar la neocolonización que hasta hoy existe y sigue absolutamente presente, como se dice en castellano, que pulsa, que vive, que tiene manifestaciones absolutamente concretas, que se reinventa a cada día, ¿no? Y no hay manera de haber una superación de las desigualdades si no logramos poner en agenda, si no logramos pautar desde un marco de justicia y verdad, desde un marco de reparación, la historia de la colonización y cómo la neocolonización sigue completamente presente. Quisiera remarcar muy rápidamente, y también ahora desde la perspectiva de la educación, como en países como en Inglaterra, Francia y Estados Unidos, en este momento, en esta época, en estos meses, ¿no? En estos tres países tenemos debates muy calurosos, se dice, muy fuertes, muy duros respecto a la historia y un rechazo total, primero, en hablar de supremacía blanca. Yo en este momento estoy viviendo en Londres, en Inglaterra, y acá hay un debate legislativo, ¿no?, en el Parlamento que quiere pautar la inconstitucionalidad, la ilegalidad de plantear la supremacía blanca como hecho, ¿no? Y hay un debate aquí en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, de cómo se estudia la historia de estos países en las escuelas, y una negación a mirar su pasado y su presente colonial y neocolonial. Entonces, el tema de la decolonización es un tema urgente para que podamos estar, de hecho, superando las desigualdades. Y el tema de la decolonización también es disputado, genera un gran incómodo y tiene lugar no solamente en eso que yo digo, en grandes rasgos, en las grandes relaciones entre los países, en las relaciones comerciales, políticas que se establecen, en la geopolítica que hoy observamos en el mundo, ¿no? Pero también se manifiesta en microrelaciones cotidianas, ¿no? Y como las demás discriminaciones, es muy difícil que cuando se practique, la gente que practica esta discriminación se dé cuenta de que se está practicando esa discriminación. Por lo tanto, hablar de decolonización es una pauta urgente en el marco de discutir el tema de las desigualdades, ¿no?
Yo quisiera entonces ahora también hablar en este mismo marco de, digamos, desigualdades estructurales, ¿no? Hablar del neoliberalismo, que fundamentalmente ha generado y viene generando, sigue generando profundas desigualdades, y discutir también cómo la problemática de la financiarización amplifica y profundiza y va de la mano del neoliberalismo y la concentración de la riqueza, ¿no? Es muy importante observar que la financiarización es un fenómeno que tiene lugar muy claramente también dentro de la educación, así que lo que sucede en la sociedad de manera más general tiene claras expresiones también en el campo de la educación, ¿no? Entonces, ahí mencionar también que el neoliberalismo y su lógica, su paradigma, su escala de valores, penetra las distintas esferas de la vida, como el mundo del trabajo, por supuesto, como el arte, como la salud, y ahora en la pandemia eso queda muy claro, y la educación penetra profundamente la lógica de la educación, sea desde un marco de crecientes debilitamientos de los sectores públicos y de privatización de la educación, y más que eso, la comodificación de la educación, um, y la generación de ganancias, la búsqueda del lucro en y desde la educación, sino que también el ideario del neoliberalismo penetra la educación desde una lógica, desde la instalación de sus valores en el quehacer del proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, desde el proceso educativo por sí mismo. ¿En qué sentido? En el sentido de promover escuelas meritocráticas, en el sentido de promover escuelas en donde lo que se quiere es medir resultados de aprendizaje, en donde hay una competición entre estudiantes, una competición entre escuelas, un tensionamiento de relaciones entre maestros, docentes, trabajadores de la educación y estudiantes y familias, justamente por una lógica de desempeño y una lógica de articular el desempeño del alumno, de los estudiantes, las estudiantes, con el desempeño de los y las docentes. Es muy cruel esta articulación porque es falsa, totalmente falsa la idea de que los estudiantes van mejor o peor necesariamente solo con una relación directa de los y las docentes. O sea, es como que desconocer el contexto social en que están los estudiantes, las estudiantes, desconocer la realidad de las escuelas, desconocer su geografía, su historia, su espacio y su tiempo. Entonces, es una falacia esta premisa, pero genera una lógica de competitividad que incluso es contraria a lo que pretende obtener, que son los resultados. O sea, cuando se instalan estas relaciones de competencia, de competición, en realidad se debilita la posibilidad de realmente tener un aprendizaje significativo. Y la lógica del neoliberalismo también se ve presente en las escuelas, en el sistema educativo, también desde otro fenómeno, que es el emprendedurismo, esta lógica de que lo que se sobrepone, los agentes de cambio, son los individuos, y que dependen de los individuos, de las personas, salir adelante, lograr superar los obstáculos. Eso también es una falacia tremenda, es como mirar, es como desconocer el contexto.
es como parte de la premisa de un campo de neutralidad, de un campo de un vacuo, en donde la vida estaría dándose en un cierto vacío, en donde las condiciones iguales están dadas, es una tremenda falacia. Entonces, la lógica del emprendedurismo también es muy cruel y se ve fuertemente en las escuelas, así como la lógica de las habilidades socioemocionales que podemos, son presentadas como si fueran algo más humanitario, más humanístico, más holístico. Y claro que es verdad que tenemos que observar, vamos a decir, lo emocional de las personas, el individuo y el ser humano en su totalidad. Pero cuando hablamos de habilidades socioemocionales, también estamos hablando de capacidades de perseverancia, ¿no? Que los individuos tienen que tener, es una cosa que va de la mano con la lógica del emprendedurismo, porque son características de lograr una cierta postura, una cierta manera de ser, que es la manera de ser esperada, ¿no? También padronizada, para poder estar en esta sociedad, ¿no? Entonces, este trazo de padronización es otra característica de las escuelas desde esa lógica neoliberal, una lógica homogenizante de docentes, de estudiantes, ¿no? Y que por fin y al cabo desconocen la pluralidad, así como desconocen los contextos distintos y las asimetrías y desigualdades que están presentes, ¿no? Yo quisiera mencionar entre esta primera parte, todavía estoy en esta primera parte de discutir las distintas formas de desigualdad, yo quisiera mencionar dos más que me parecen importantes en esta coyuntura, y particularmente en este escenario, incluso prepandémico, que nuestro continente, pero también el mundo está viviendo, de ultraderechas que llegan al poder y de los fundamentalismos religiosos que toman mucho espacio, ¿no? Que crecen en nuestras sociedades y que profundizan justamente las brechas por, digamos, sumarse o por fortalecer las discriminaciones históricas ya mencionadas, como las discriminaciones de género, como las discriminaciones raciales, étnico-raciales, ¿no? Entonces, como que este escenario del ascenso de la ultraderecha articulada o sea, este neoconservadorismo va mucho de la mano del neoliberalismo y se suman en la promoción y la profundización de las desigualdades. Y en la última reflexión que yo quisiera trazar en este marco general de desigualdades tiene que ver con esta articulación del racismo, del colonialismo y de cómo esto se juega y promueve procesos de eurocentrismo, o sea, centrismo de los Estados Unidos, o sea, el valor Europa, Estados Unidos como los referentes y la blanquitud, o sea, son cosas muy articuladas como referente, y como eso se articula al tema del elitismo, ¿no? Y aquí yo quisiera mencionar un libro muy interesante de un sociólogo brasileño llamado Gessé de Souza, que se llama Elite del Retraso, en donde Gessé de Souza plantea algo que a mí me parece muy interesante y yo quisiera compartir con ustedes. Él pone atención al campo de las ideas, él pone atención en el imaginario público y en la construcción de una idea que legitima y sostiene
las desigualdades sociales, ¿no? La idea que es el paradigma de la superioridad moral de la élite blanca, europea y americanizada, que no está con el pueblo, o sea, que quiere distinguirse del pueblo, que se asume como moralmente superior, ¿no? Y que, digamos, da pie o justifica de manera obviamente equivocada, ¿cierto? Porque esto se basea en una idea producida para que esta desigualdad tenga sostén, ¿no? Esta élite saquea el presupuesto público, ¿no? Y se plantea como guardiana de la moralidad, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros y nosotras podemos, desde nuestras reflexiones, desde nuestros estudios y desde nuestra acción, ¿no? Hacer frente a esta idea, a este falso moralismo que, como dice Giselle Souza en una clase maravillosa que dio la semana pasada, ¿cómo es que podemos desconstruir este falso moralismo que es utilizado como arma para justificar la manutención de la desigualdad? ¿No? Esto es en sus palabras. Entonces, mira, un poco yo quisiera plantear este marco amplio y para luego entrar en el campo de la educación, que está completamente enmarcado dentro de este contexto de desigualdades estructurales. O sea, la escuela, la educación, las universidades, las escuelas de todos los niveles se inscribe en ese contexto, ¿no? No están inmersos en ese contexto. Y por supuesto, ahí la disputa de la escuela, nuestra lucha como... Yo aquí me pongo como una activista, ¿no? En el campo de los derechos humanos y por el derecho humano a la educación. Entonces, desde este lugar, me pregunto, ¿no? Siempre, ¿cómo es que nosotros y nosotras podemos hacer de la escuela, de hecho, un espacio emancipador y transformador? Porque claramente es un espacio disputado. La escuela forma justamente los imaginarios sociales, forma nuestra conciencia social en grande medida, no solamente la escuela, obviamente, por eso es que es fundamental estar atento a otros mecanismos de formación de ideas que circulan más allá de la escuela y que son educativos o deseducativos, ¿no? Como por ejemplo los medios de comunicación, y por eso también los fundamentalismos religiosos están logrando tener tanto pie, porque también son espacios de circulación de ideas y de imaginarios, ¿no? Entonces es fundamental entender también el lugar de la educación frente a estos otros procesos que forman conciencia e ideas que están más allá de la escuela, pero reconocer en la escuela un espacio fundamentalmente de disputa. La escuela puede estar o al servicio del mantenimiento del status quo o ser un espacio transformador. Y nuestros esfuerzos en términos de influenciar las políticas públicas, nuestros esfuerzos en términos de garantizar gestión democrática, pudiendo realmente hacer con que las políticas educativas estén siendo definidas por los sujetos sociales. Esta lucha es absolutamente fundamental. No da cabida a lograr hacer de la escuela un espacio de disputa, ¿cierto? Un espacio en donde, digamos, todos los procesos políticos, pedagógicos que ahí tienen lugar, desde lo que se enseña hasta cómo se enseña, cómo es el uso del espacio y del tiempo, cuál es la relación de esta escuela con su entorno, o sea, todo el proyecto político pedagógico de la escuela está en disputa.
Y creo que, evidentemente, tener conciencia de la escuela como este espacio de disputa nos da más chance de hacer con que pueda, de hecho, ser emancipadora y transformadora, ¿no? Imagínense que, volviendo ahí a un ejemplo de Brasil, que nos tiene profundamente preocupados, el actual presidente del país puso en marcha una política de escuelas cívico-militares y quiere realmente estar ampliando las escuelas cívico-militares y militarizando las escuelas públicas como un proyecto político, fundamentalmente, ¿cierto? Entonces, ahí todo el disciplinamiento, la imposibilidad de pensar, porque evidentemente para que la escuela pueda ser este espacio emancipador y transformador, tiene que ser un espacio de pensamiento y un espacio de sentir también, un espacio de poder hacer con que haya un reconocimiento del otro, haya un compromiso y un reconocimiento de un compromiso con el otro, un compromiso, una preocupación, una superación de la indiferencia, la posibilidad de empatía y de pensar proyectos públicos, proyectos colectivos. Entonces, no es solamente un ejercicio pensar intelectual, pero también es un ejercicio es un ejercicio de democracia y de ciudadanía. A partir del momento que se instala las escuelas militarizadas, que son otra fuerza que tenemos que observar aquí, porque hablamos del neoliberalismo, hablamos del fundamentalismo religioso, tenemos que hablar también de la militarización y de cómo eso rompe la posibilidad de una escuela democrática, una escuela emancipadora, transformadora, una escuela que esté realmente comprometida en superar los distintos factores, ¿no?, históricos y estructurales de las desigualdades, ¿no? Entonces, bueno, con eso yo quisiera pasar a la segunda parte, que es mirar un poco más de cerca lo que nos está pasando ahora en términos de la pandemia, para que podamos, a partir de esta clase, pensar. El título de la clase, de esta charla es políticas educativas en la post-pandemia, ¿no? Y bueno, nosotros y nosotras ya estamos inmersos en esta percepción de que la pandemia nos ha desnudado aún más y desafortunadamente profundizado aún más las brechas. O sea, todas esas brechas de las cuales estuvimos hablando, la pandemia puso al desnudo y las profundizó, ¿no? Y yo quisiera aquí muy brevemente hablar del informe que produjo una organización no gubernamental internacional que se llama Oxfam, y que produjo Oxfam viene apuntando mucho, viene enfocándose mucho justamente en el tema de la desigualdad, y ella lanzó un informe que se llama El virus de la desigualdad. Y nos pone ahí algunos números que son reveladores del grado, de la medida en la cual la pandemia está profundizando las brechas económicas, raciales, de género y demás brechas que estuvimos hablando, ¿no? Entonces, algunos datos que llaman la atención, particularmente en términos de las desigualdades económicas. El dato realmente que tiene que movernos a la acción e indignarnos realmente, es cómo realmente la desigualdad creció, las brechas económicas crecieron y la riqueza de los billonarios
llegó a un total, o sea, la riqueza total de los billonarios llegó a casi 12 trillones de dólares en diciembre del año pasado, lo que equivale a toda la plata que el conjunto de los gobiernos del G20 han puesto para la recuperación de COVID, ¿no? Y también este informe menciona como, segundo Forbes, las 10 personas más ricas, que dicho sea de paso, son todos hombres, ¿no? Tuvieron sus riquezas combinadas, estas 10 personas, tuvieron sus riquezas ampliadas en $500 billion durante la pandemia. O sea, nosotros y nosotras sabemos lo que la pandemia ha significado en términos económicos para la mayoría de las personas, lo que eso ha significado en términos de desempleo, lo que eso ha significado en el aumento de la pobreza en el mundo entero. Y aún así, la riqueza de los 10 más ricos del mundo amplió en $500 billion. O sea, ahí, si nosotros y nosotras no pensamos otra economía y realmente, o sea, es fundamental y urgente pautar la problemática de este sistema que está ampliando, incluso en tiempos como este, de pandemia, de catástrofe realmente mundial, sigue ampliando las riquezas. O sea, esto es un punto de pauta urgente para que nosotros y nosotros podamos tratar desde nuestros trabajos académicos, desde nuestro activismo social. El estudio apunta que mientras demoró apenas 6 meses para que ellos tuvieran, los más ricos tuvieron una queda, pero esta queda recuperó y superó, como mencionamos ahora, en apenas 6 meses. Y mientras que la mayoría de todo el mundo llevará décadas hasta que realmente puedan recuperarse desde la problemática que nosotros y nosotras estamos viviendo. Y aquí también, más una vez, este informe señala que tiene, o sea, que esta desigualdad que se profundiza, social, está absolutamente, íntimamente relacionada a género y raza, ¿no? Las mujeres son las más afectadas por la pandemia, y en Brasil un dato que tenemos es que las personas afrodescendientes están 40 veces más sujetas a morir de COVID que las personas blancas. O sea, el tema, la interseccionalidad de las discriminaciones que hablamos ya mucho, se puso absolutamente en evidencia durante esta pandemia, ¿no? Lo que señala también este informe en términos de datos, que quisiera compartir muy brevemente aquí con ustedes, ellos señalan que una tasa temporaria sobre las ganancias de 32 grandes corporaciones podrían haber logrado levantar $104 billones en el año 2020. O sea, aquí hay un tema de justicia tributaria que es absolutamente central y que quisiera retomar ahí al final de esta charla, y señalar que en nuestro continente vale la pena subrayar la política que Argentina introdujo de tajar los más ricos, ¿no? Para generar justamente la posibilidad de responder a COVID. Eso ha sido una política fundamental, también muy inspiradora a otros países del mundo. Y así como como podemos ver en estos datos más económicos y sociales, en la educación también estas brechas se han profundizado de manera absolutamente importante, ¿no?
Y aquí, así como todo el tiempo estamos articulando la educación a dimensiones sociales, económicas, culturales, medioambientales, esta relación es fundamental para pensar las políticas públicas en el presente, en la post-pandemia. Esto es absolutamente clave. Y lo que muestra, ¿no?, es que, claro, los hogares y las escuelas son absolutamente distintas, ¿cierto? O sea, en nuestro continente, pero también en demás continentes del dicho sur global o de la periferia, ¿no? La división entre público y privado, justamente por toda la formación de élites que marca nuestros países de manera muy fundamental, hace con que, o sea, esta división entre público y privado, esta elitización, esta desconstrucción que ya había, esa desconstrucción, ese debilitamiento de lo público y de las escuelas públicas que ya estaba presente cuando toca la pandemia, ¿no?, hace con que la respuesta posible de escuelas públicas y privadas y de hogares ricos y pobres sea completamente diferente. Y evidentemente, como podemos imaginar, eso ha ampliado las brechas, ¿no? Entonces, la escuela, la pandemia no es, en el inicio de la pandemia se hablaba de, la pandemia tiene un efecto, afecta de igual manera a todos, no. La pandemia no afecta de igual manera a todos y todas, y mucho menos, incluso en la educación. Entonces, en el hogar, esta escuela que se improvisa, esta educación que se promueve desde el hogar, está determinado completamente por las condiciones económicas y sociales, por el capital cultural que tienen los hogares, ¿no? Entonces, ahí, eso es fundamental de entender. Los y las estudiantes de colegios públicos, desafortunadamente, en un continente como el nuestro, marcado ya por profundas divisiones y en donde el sector público fue desfinanciado y debilitado, ¿no?, hace con que realmente esta respuesta no pueda ser igual, sea desde las escuelas, sea si miramos la realidad, sea desde los hogares, sea en el sentido de la realidad de las escuelas y las condiciones que estas escuelas tenían para una respuesta más rápida y más, o sea, que tuviese más recursos disponibles para dar una respuesta. Y vale la pena señalar, y yo creo que esto fue un aprendizaje de la pandemia, del valor, o sea, la valorización de las escuelas públicas, desde mi punto de vista, es algo que tiene que salir marcado de esta pandemia, de la escuela pública, de la salud pública, o sea, de lo público, ¿no? O sea, eso tiene que ser un aprendizaje de este proceso de pandemia que nosotros y nosotras estamos viviendo. Pero esas escuelas públicas y privadas tenían condiciones completamente diferentes de arranque, ¿no? Entonces, los y las docentes han sido impresionantes. Su capacidad de respuesta, su compromiso necesita y amerita un homenaje, realmente un homenaje. Es muy fuerte. Así como en muchos países se aplauden correctamente, ¿no?, se salen a las calles para aplaudir los trabajadores y trabajadoras de la salud, es fundamental aplaudir, que salgamos a las calles a aplaudir los y las docentes, los y las trabajadoras de la educación que realmente se superaron en su compromiso, en su capacidad de respuesta en este escenario absolutamente tremendo que estamos viviendo. Así que esta valorización de la escuela pública, esta valorización de los y las docentes en condiciones precarias es absolutamente un hecho marcante de esta pandemia, ¿no? Pero las condiciones que se tenían eran desigual entre el sector público y privado. O sea, ahí ya vamos yendo a las conclusiones, pero fortalecer
mirar este proceso de privatización y esas raíces que estábamos hablando al inicio, ¿no? De cómo se forman, se consolidan, se mantienen esas élites, cómo es que nosotros y nosotras podemos ir desconstruyendo, ¿no? Estos idearios y esas estructuras para que, de hecho, no haya esta brecha tan fundamental que existe entre escuelas públicas y privadas. Esto es una situación urgente para que podamos realmente caminar a horizontes de mayor igualdad en y desde la escuela. Aquí, evidentemente, hablar de la brecha tecnológica ya es algo que está en nuestro discurso, digamos, público, ya es algo que muy discutido, muy hablado, ¿no? de cómo particularmente esta brecha tecnológica se puso en evidencia, ¿no? Y yo quisiera señalar aquí un estudio muy, muy interesante de la Internacional de la Educación sobre el edunegocio y las EdTech, educación tecnológica, o sea, educación tecnológica, educación a distancia, edunegocio, y cómo también este capitalismo del desastre, ¿no? Se aprovecha para intentar crecer en este escenario de crisis profunda que la pandemia expone. Este informe de la Internacional de la Educación es una lectura muy interesante porque señala realmente la manera como estas compañías de tecnología quisieron ocupar este vacío y en realidad instalarse de una manera más permanente. O sea, ya había una tensión, un tensionamiento, ¿no? de la educación a distancia. Había ya un tensionamiento digamos, un tensionamiento incluso con la profesión docente, ¿no? De la tecnología versus la docencia, mientras lo que quisiera plantear y muchos de nosotros que estamos en este campo, nosotros y nosotras que estamos en este campo planteamos es que la tecnología tiene que estar al servicio, ¿no? De la educación, que nada, ninguna circunstancia va a sustituir, y eso quedó muy claro en la pandemia, nada sustituye el encuentro presencial y nada sustituye la docencia y la profesión docente, ¿no? Pero esta problemática del edunegocio, de la educación tecnológica, del capitalismo del desastre, ahí es algo que tenemos que estudiar en mayor profundidad, poner un lente y realmente pautar esta problemática, entender cómo se movieron y se mueven estos grupos que buscan ganancia y buscan control y buscan, digamos, justamente, ahí entramos al campo del tema de la privacidad también, o sea, de la privacidad, del control, o sea, van de la mano, son problemáticas que van de la mano, pero que hay un tema ahí de ganancia, de edunegocio, que es fundamental, es central, y tenemos que estar atentos a. Dicho eso, desde mi perspectiva, sale fortalecida la idea de que la educación presencial es insustituible, que la educación es un acto dialógico, colectivo, que el pensar es un ejercicio colectivo, que la democracia es un ejercicio colectivo y que la escuela en su mejor versión, esta escuela que queremos, esta educación emancipadora y transformadora que queremos, es un proceso colectivo fundamentalmente, dialógico, reflexivo, tenso, ¿no? De disputas, de discusión, y que nada sustituya. Pero vale la pena conocer este informe en más detalle para ahí entender el tema de la privatización y la comodificación de la educación desde el negocio tecnológico. Y ahí un planteamiento que yo he escuchado muy interesante desde el gobierno argentino es la importancia de promover plataformas públicas de tecnología
que no hay por qué eso ser un emprendimiento privado. Esto puede perfectamente ser un emprendimiento público, en donde incluso las universidades públicas sean llamadas a desarrollar tecnología para el bien público, para el bien común, para democratizar. Porque evidentemente cuando en el otro paradigma se profundizan las brechas. Lo que aquí se puede hacer, que es un tema de decisión política, son plataformas públicas desde las universidades, o sea, la producción de conocimiento pública también, en un sentido democratizador, ¿no? Bueno, entonces ahí ya empezando a caminar ahí para las conclusiones, yo ya dije, pero a sistematizar un poquito a esta idea de tres aprendizajes interrelacionados que desde el punto de vista de la educación yo quisiera dejar marcado, ¿no? En términos de la pandemia, que nos has enseñado, ¿no? La primera es que lo público es fundamental para la garantía de los derechos, ¿no? Que eso quede como una lección, que eso pueda servir como piso para reforzar nuestras luchas que ya vienen desde hace mucho tiempo, pero que esta experiencia que estamos viviendo pueda reforzar esta idea, hacer la disputa de idearios realmente y disputar este planteamiento, poner, exemplificar, porque aí isso se exemplifica, isso quedou claro durante a pandemia, lo quão importante é lo público, os serviços públicos, a educação, os serviços sociais, a escola pública, não? Outro aprendizagem importante, desde meu ponto de vista, es justamente la articulación entre sectores, o sea, la escuela quedó evidenciada, y esto es un aprendizaje en sí también, como espacio de realización de muchos otros derechos. Cuando los y las estudiantes dejan de ir a la escuela, son varios los derechos que ahí se vieron vulnerados. El derecho a la salud, ¿no? El derecho a la seguridad alimentar, la escuela como espacio de protección, incluso de género, ¿no? Con relación a violencias, ¿no? Entonces, la escuela como un espacio realizador de los demás derechos humanos es un aprendizaje fundamental. O sea, siempre se supo, cuando hablamos de derechos humanos, decimos teóricamente, cuando hablamos de los marcos teóricos de los derechos humanos, decimos que los derechos humanos son interdependientes, indivisibles, interconectados, ¿no? Y también un marco muy lindo de derechos humanos dice que la educación es el ejemplo trascendental de eso, de cómo los derechos humanos son indivisibles. Es un derecho económico, social, cívico, político, y la pandemia lo ha demostrado, ¿no? Cómo la escuela y la educación, más allá de la escuela, es un derecho que en sí mismo es un derecho absolutamente articulado, promotor de los demás derechos humanos, ¿no? Y esta conciencia nos lleva al hecho de que tenemos que pensar la educación en diálogo con las demás luchas. No nos sirve como activistas o pensadores de la educación que queremos promover cambios sociales, pensar la educación de manera aislada. De hecho, la educación tiene que ser pauta de los movimientos feministas, de los movimientos por salud, de los movimientos culturales. Y los movimientos de educación tienen que promover y ser portavoces de estas demás luchas también, de la lucha por salud pública, de la lucha contra el patriarcado, ¿no? De la lucha antirracista. O sea, es fundamental articular nuestras luchas y entender la educación como política. A mí siempre me impresionan los periódicos. ¿Dónde están los periódicos de esos presos? ¿En qué parte del periódico queda la educación?
en general no queda en política, queda en cotidiano. O sea, ahí es una perspectiva despolitizada de la educación. La educación tenemos que entenderla políticamente. Es fundamental que podamos plantearla desde este lugar, plantearla como un hecho político, como lo es. Por eso es tan disputada. Por eso la escuela es tan disputada. Si no, no sería tan disputada. Y entonces, con esta conciencia, tenemos que articular nuestros movimientos sociales desde la sociedad civil y desde los espacios de política pública, trabajos más intersectoriales, para que realmente podamos promover los cambios, porque aisladamente será mucho más difícil lograr. Y el último aprendizaje que yo quería dejar planteado aquí es la articulación, la importancia de la articulación entre los sujetos de la comunidad educativa. O sea, los padres y madres, las familias, las personas responsables que cuidan, ¿no?, de los estudiantes, tuvieron que venir, tener una presencia más fuerte, una articulación más fuerte con los y las trabajadores de la educación, ¿no? Los y las estudiantes. Y eso es un tema fundamental porque parte de este paradigma neoliberal que habíamos hablado al inicio es de la atomización, es de la individualización, es de justamente, claro, si se desarticula, es mucho más fácil de controlar. Entonces, la articulación, la respuesta contraria a eso, que es de la articulación y el diálogo entre los sujetos de la comunidad educativa, que ha sucedido en mayor grado en este contexto de pandemia, es algo para llevar hacia adelante. Entonces, estos tres, terminando ya yendo a la última parte, que es algunas ideas, ¿no?, de ir adelante. Estas tres que yo acabo de plantear, a mí me parece fundamental. Estos tres aprendizajes, ¿no? La escuela, el fortalecimiento de lo público y de la escuela pública, el reconocimiento de la escuela como espacio de realización de los demás derechos y la importancia de articular las luchas sociales y de trabajar intersectorialmente en las políticas y la articulación entre los sujetos de la comunidad educativa. Esos tres aprendizajes a mí me parece fundamental para ir adelante, ¿no? Y luego, sí, yo creo que es muy importante el planteamiento que hace Nancy Fraser, que nos trae esta idea de reconocimiento y de distribución y la articulación de estas luchas. O sea, para que podamos hacer frente a las problemáticas estructurales que marcan las desigualdades, este paradigma de Nancy Fraser, desde mi punto de vista, nos ayuda mucho, ¿no? Y luego pensar otra economía posible, o sea, dentro de nuestras luchas articuladas, yo pienso que ahí sería lindo invitar una reflexión más profunda para repensar el paradigma de la economía. O sea, más allá de decir que la economía tiene que estar al servicio de lo social, que por cierto tiene que ser, quizás también sea importante y necesario pensar otra economía, pensar otros paradigmas que permitan, de hecho, que la economía pueda estar al servicio del bienestar social, medioambiental, ¿no? Y bueno, con eso yo quisiera ir terminando. Es difícil hacer una charla así virtual sin poder ver a cada uno y cada uno de ustedes y sin poder realmente abrir a un diálogo. Pero de cualquier manera yo quisiera agradecer la oportunidad de haber compartido algunas reflexiones con ustedes en este momento, ponerme a disposición para seguir la charla desde otros caminos y también a partir de esta iniciativa de la escuela que está ofreciendo estas charlas con ustedes y entre nosotros y nosotras. Un abrazo, buenas noches, buenos días a cada una y a cada uno de ustedes.